Hola compañeros, ahora vamos a ver algunos conceptos y alguna de la temática de la materia de presupuesto. Vamos a iniciar con el concepto propiamente dicho. Iniciamos. Presupuesto. En cuanto al presupuesto, de la actitud de presupuestar está implícita en las actividades humanas. Desde la época de las primeras civilizaciones se sabe que desde los imperios babilónicos, egipcios y romanos se debía planear las actividades de manera acorde con los cambios climáticos para aprovechar la época de lluvias y asegurar la producción de alimentos. Sin embargo, una noticia relativamente reciente de los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como herramienta de planificación y control tuvo su origen en el sector gubernamental a finales del siglo XVIII. Según Cristóbal del Río y Jan Meyer, citado en Urbano 2005, existen muchas definiciones sobre presupuesto que a continuación presentamos dos de ellas. Número uno, por ejemplo, la palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas, pre, antes de, o delante de, y supuesto, hecho formado. Por lo tanto, presupuesto implica antes de lo hecho. El presupuesto es un conjunto de pronósticos referentes a un lapso o periodo precisado para la obtención de recursos de una entidad. Para Cristóbal del Río, el presupuesto es la estimación programada en forma sistemática de condiciones de operación y de los resultados de obtener por un organismo o en un periodo determinado. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, es antes de lo supuesto, el presupuesto, ¿sí? Y entonces, siempre cuando nosotros vamos a hablar acerca del presupuesto, es que vamos a presupuestar, es que nosotros lo que vamos a hacer es ver lo que se va a hacer y tratar de hacer un presupuesto de lo que podría costar un viaje, una casa, un carro, y poder hacer un mercadeo para saber cuál sería la mejor opción de acuerdo a nuestras condiciones, ¿no? A nuestro presupuesto. Número uno dice que la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado, esa es la definición que da Del Río González de un presupuesto. Dice que un empresario debe concebir de la mejor manera el tamaño de sus operaciones, los ingresos y los gastos con el objeto de obtener utilidades, cuyo logro se subordina a la coordinación y a la relación sistemática de todas las actividades empresariales. Le compete además instaurar procedimientos que no ahoguen la iniciativa de las personas y que auspicien la determinación oportuna de las desviaciones detectadas frente a los pronósticos con el propósito de evitar que en el futuro las estimaciones se reflejen en cálculos excesivamente pesimistas u optimistas. Entonces, un buen empresario realmente sabe sus entradas y sus salidas. Un buen empresario sabe realmente qué es lo que la empresa carece y qué es lo que la empresa tiene. Por lo pronto, un buen empresario tiene el control total de sus finanzas. Si no es así, pues obviamente puede irse esto a la bancarrota. También podemos ver en segundo punto que Meyer, que es otra definición de presupuesto, dice que es el conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la empresa. Dice. Al hablar de previsiones, se hace referencia a las decisiones que con anticipación debe tomar el jefe de la empresa para alcanzar los resultados propuestos. Hasta hace algunos años este era el modo de administrar de muchos empresarios. El progreso o el fracaso de la organización era el premio o el castigo del gerente y de esos resultados dependía la estabilidad laboral. Hoy el enfoque ha cambiado. Los resultados por lo general dependen de un equipo que se compromete y lucha por los objetivos trazados de manera conjunta. En este caso, nosotros podemos ver que un presupuesto hoy por hoy realmente se toman con anticipación las decisiones, es decir, un buen equipo de trabajo, ya sea en el área de costos, en el área de precios, va a tomar previsiones de acuerdo a los datos que ellos tienen. Esto no es realmente algo que se saquen de la manga, sino es de un estudio consensuado que se hace, ¿sí? También vamos a ver que la importancia del presupuesto y del análisis de la operación. Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina la incertidumbre. Por ello deben planear sus actividades si pretenden sostener en el mercado competitivo.
ya que cuando mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. El presupuesto surge como la herramienta moderna de planteamiento y control al reflejar el comportamiento de la competencia de los indicadores económicos y sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de una empresa. Es decir, aquí en el presupuesto es una herramienta moderna para que no andemos con incertidumbres y si al caso la incertidumbre sea lo menor posible. ¿Por qué? Porque el presupuesto nos ayuda a tomar decisiones más acertadas o en su momento menos perdidos en este, por ejemplo, laberinto de decisiones que se puedan tomar, porque tenemos realmente con qué avalar nuestras decisiones y no solamente ir a la deriva. Dice un dicho que cuando no sabemos a dónde ir, cualquier puerto es bueno, ¿sí? Entonces, también vamos a ver acerca de los estudios. Ha encontrado que las organizaciones que efectúan presupuesto realizan las siguientes 4 actividades. 1, existe un compromiso en las organizaciones por llevar a cabo el presupuesto. 2, se alinean las acciones de corto y largo plazo. 3, se generan lineamientos para realizar los presupuestos. 4, se analiza las desviaciones en el presupuesto para tomar medidas para llegar. Los presupuestos, cuando son utilizados adecuadamente, pueden ser de gran utilidad por las organizaciones, teniendo 3 propósitos principales. Estimar el crecimiento de la organización ante los diferentes escenarios, permitiendo prepararse para tomar las mejores decisiones ante el cambio de adverso. Ese es ante cambios adversos, es el número 1. El número 2 es coordinar las diferentes actividades y departamentos en las empresas con el fin de alcanzar las metas fijadas en los presupuestos. Y el número 3 es servir de guía para motivar a los empleados dentro de la organización. Es decir, por un lado, estimamos el crecimiento, por otro lado, coordinamos las diferentes actividades y por otro lado nos sirve para motivarnos. Es decir, que para decir, como comúnmente los mexicanos decimos, sí se puede, ¿sí? También podemos ver aquí que la realización de presupuesto brinda la oportunidad de reflexionar el rumbo que lleva la empresa y replantearse aspectos estratégicos tales como fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. En este caso estamos hablando de las FODA, de la matriz FODA. El seguimiento al presupuesto permite tomar de medidas antes variaciones que impidan su cumplimiento. Para ello se utilizan indicadores para medir el desempeño de las empresas con el respecto al presupuesto. A continuación se enlista algunas de las características, es decir, los ingresos, las utilidades de operación, activos promedios de operación, margen de venta, rotación de inversión, tasa de rendimiento de inversión. Y también vamos a ver lo que es porcentaje de capacidad instalada, porcentaje de crecimiento en volumen, días de capital del trabajo, valor económico agregado, inversiones aprobadas, flujo de efectivo de operación, compromisos con bancos acreedores, principal estrategia para el año, oportunidades y amenazas de la empresa, programas específicos del año y otros. Es decir, cuando nosotros tenemos un presupuesto, sabemos qué rumbo vamos a seguir. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza y tenemos un referente para hacer frente a las decisiones que vamos a tomar. Sin embargo, hay clasificaciones también de presupuesto. Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de prioridades que se le dé depende de las necesidades del usuario. El siguiente esquema vamos a presentar algunos principales enfoques, ¿sí? En este caso del presupuesto, vamos a ver los tipos de presupuestos, ¿no? Vamos a ver primero número 1. El presupuesto número 1 quiere decir que son los rígidos y estáticos o fijos asignados. Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad en la que no se requiere o no se puede reajustar el costo inicialmente acordado. Una vez que está alcanzado, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que suceden y de este modo se efectúa un control anticipado sin considerar el comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa. Esta forma de control anticipado dio origen al presupuesto que tradicionalmente utiliza en el sector público. Número 2, flexibles o variables. Los presupuestos flexibles o variables se elaboran diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al modo de operación de manufacturera o comerciales. Tienen amplia aplicación en cambio de presupuesto en los costos, gastos indirectos de fabricación y administrativos y ventas. En este caso, por ejemplo, ese lado es lo opuesto. Mientras el primer tipo de presupuesto era rígidos y no se pueden cambiar, en los otros es el presupuesto flexibles o variables. Y también el tercero, que es a corto plazo. Los presupuestos a corto plazo
se planifican para cubrir el ciclo de operaciones de un año. Es decir, a corto plazo pueden ver los ciclos de operaciones a un año. Número 4 dice, a largo plazo en este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y las grandes empresas. En el caso de los planes del gobierno, el horizonte de planeamiento consulta el periodo presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. Los lineamientos, infraestructuras, luchas contra la inflación, difusión de los servicios de seguridad social, fomento al ahorro, fortalecimiento del mercado de capitales, capitalización del sistema financiero o, como ha ocurrido recientemente, apertura de mutua de los mercados internacionales. Las grandes empresas aportan un presupuesto en ese tipo cuando emprenden proyectos de inversión en actualización tecnológica, ampliación de capacidad instalada, integración de intereses accionarios y expansión de los mercados. Y también recurren a estos planes cuando de manera ocasional tratan de planificar todas sus actividades bajo la modalidad de conocida como 1-4, es decir, en el cual se detalla con amplitud el primer año y se presentan datos generales para los años restantes. En este caso son los presupuestos a largo plazo, de operaciones o económicos. Incluye presupuestar todas las actividades para el periodo siguiente, la cual se elabora, cuyo contenido a menudo se resume en estado de pérdidas y ganancias proyectado, entre los cuales podrían incluirse los siguientes: las ventas, ingresos operacionales, producción, compra, uso de materiales, mano de obra, gastos operacionales, ventas, mercadeo y administrativos. En este caso es el quinto tipo de presupuesto que hay de operación y económicos. Y vamos a seguir el número 6, que es el de financieros. Incluye el cálculo de partidas o rubros que inciden fundamentalmente en el balance. Conviene en este caso destacar el de la caja o tesorería y el del capital, también conocido como el de erogaciones capitalizables. Está el presupuesto de tesorería, que se formula con la estimación de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. También se denomina presupuesto de caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones relacionadas con la entrada en fondo, ventas al contacto, recuperación de carteras, ingresos financieros, redención de inversiones o dividendos reconocidos por la intervención del capital social de otras empresas, o con la salida de fondos de líquidos ocasionada por la congelación de deudas, amortización de créditos o proveedores o pago de nóminas, impuestos o dividendos. Y está el presupuesto de capital. La planeación de las erogaciones en activos cuyo flujo de efectivo se espera sean mayores a un año, como el caso de terrenos, construcciones, maquinaria, equipos de transporte, entre otros. El presupuesto debe estar acompañado de un estudio de costos, flujos de efectivo de inversión y evaluación de su rentabilidad. También es llamado presupuesto de CAPEX o, por su nombre en inglés, Capital Expenditures. ¿Ok? En este caso son los presupuestos financieros. El número 7 es el sector público. Se cuantifican los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. Al efectuar las estimaciones presupuestales se contemplan variables como la remuneración de los funcionarios que la elaboran en instituciones de gobierno. También los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la inversión de proyectos de apoyo a la iniciativa privadas, puentes termoeléctricas, sistemas portuarios, centros de acopio, vías de comunicación, etcétera. La realización de obras de interés social, centros de salud o escuelas y la amortización de compromisos ante la banca internacional. En ese caso, el presupuesto del sector público es aquellos que se dedican pues precisamente a lo que es el Estado, a lo que es a los ciudadanos de un país, para los bienes, para los servicios que ellos necesitan. Y por último, vamos a ver los últimos dos presupuestos, que es el del sector privado, que lo utilizan empresas privadas como base de planificación de las actividades organizacionales. Y el tercero, el del tercer sector, que es una organización del tercer sector, es una asociación u organización sin ánimos de lucro, constituida para prestar un servicio que mejora o mantiene la calidad de vida de la sociedad. Está conformada por un grupo de personas que aportan trabajo voluntario para liderar y orientar la entidad. No busca el lucro personal de ninguno de sus miembros, socios o fundadores, y tiene un carácter no gubernamental. Aquí están las ONG, o sea, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y en este caso serían los tipos de presupuesto. Y para finalizar, vamos a ver los presupuestos en cada etapa. Vamos a ver, por ejemplo, en la previsión.
se hace presupuesto para preconocer lo necesario. Este concepto, preparar de antemano lo conveniente para atender a tiempo las necesidades posibles. El objetivo del presupuesto es tener anticipadamente todo lo conveniente para la elaboración y ejecución del presupuesto. Aquí vamos a ver el proceso administrativo prohibido ya más en 6 etapas, que comúnmente lo conocemos en 4 etapas, que es planeación, organización, dirección y control. En cuanto a la planeación, el presupuesto que se hace es de qué y cómo se va a hacer. El concepto es el camino a seguir con unificación y sistematización de actividades por medio de las cuales establecen los objetivos de la empresa y la organización necesaria para alcanzarlos. Y la organización es quién lo hará y el concepto es realmente estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones de niveles y las actividades de los elementos materiales humanos de una entidad con el fin de lograr una máxima eficiencia entre los planes y objetivos señalados. Vamos a ver también a lo que son el presupuesto en cada etapa, en cuanto a la organización o integración que se haga y se forme en orden o en lo particular y en lo general. El concepto es el desarrollo de mantenimiento, consecución armoniosa de las actividades de la entidad con el fin de evitar situaciones de desequilibrio entre las diferentes secciones que integran su organización. De dirección, es decir, concepto, función ejecutiva para guiar o conducir o inspeccionar o supervisar los subordinados de acuerdo con lo planeado. El presupuesto es una herramienta de enorme utilidad para la toma de decisiones, como lo hemos estado viendo. La administración por excepciones, políticas a seguir, visión de conjunto, etcétera. Es decir, da lugar al presupuesto a una buena dirección. La persona que tiene un presupuesto a la mano tiene, por ejemplo, el poder de decisión porque sabe que tiene un respaldo para sus palabras. En cuanto a lo que es el control, es el ver que se realice, que es la última etapa del proceso administrativo y el concepto de la acción por medio del cual se aprecia si los planes y los objetivos se están cumpliendo. La acción controladora del presupuesto se establece al hacer comparaciones entre este y los resultados obtenidos, lo cual conduce a la determinación de las variaciones o las desviaciones ocurridas. Si bien la simple determinación de las diferencias no es una solución, será necesario estudiarlas y analizarlas con el objeto de tomar las medidas convenientes para corregir y oportunamente las definiciones existentes o estimular los tipos resultantes. En este caso, por ejemplo, el presupuesto en la etapa de control es prácticamente para hacer en este caso un feedback, una retroalimentación para saber qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal y también para establecer comparaciones entre este y los resultados obtenidos anteriormente. Como decía Edward Deming, que decía que lo que no se puede medir no se puede mejorar y eso es muy cierto porque con base a lo que se mide se puede tomar ciertas estrategias y alternativas para mejorar. En el control también bueno, establece la comparación. Esto ya lo habíamos comentado. Ahora vamos acá, en esta parte de acá, que es fases, procesos administrativos y objetos en el presupuesto. La fase del proceso administrativo está aquí de manera resumida, lo que acabo de decir, la previsión, la organización, la coordinación, la dirección y el control. Y el objetivo del presupuesto, tener anticipadamente, planificar unificadamente en cuanto a la planeación, en cuanto a la organización, que exista una adecuada y precisa y funcional estructura, en cuanto a la coordinación, una compaginación estrecha entre todas y cada una de las secciones, en cuanto a la dirección, ayuda enorme en la política a seguir, toma de decisiones y en cuanto al control, comparaciones en tiempo de lo presupuestado y los estados habidos. Entonces, esto es cómo el presupuesto se mezcla y se amalgama con lo que nosotros conocemos con el proceso administrativo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos el presupuesto de cada una de las etapas. En la etapa de planeación, que es conocer el camino a seguir. En la etapa de organización es la estructura técnica de las funciones. En la coordinación, buscar el equilibrio entre los diferentes departamentos. En la dirección, guiar las acciones de los subordinados. Y en el control, medir si los propósitos, planes y programas se cumplen. ¿Sí? Y ya para finalizar, el presupuesto es una herramienta moderna para la planeación y el control. Estamos viendo las dos etapas. La etapa número 1, que es de la fase mecánica, que es la planeación, mecánica del proceso administrativo, que es la planeación. Y la etapa número 4, cuando vemos la materia del proceso administrativo, si no la han visto, la van a ver posteriormente, ya sea en proceso administrativo o en administración 2. Vamos a ver el control. Y en el control vamos a ver que es la etapa final y es la etapa
pertenece a la fase dinámica del proceso administrativo y es donde se controla y se hace esa comparación de lo que se hizo en este tiempo y lo que se hizo en otros proyectos. Eh, Aquí dice que para la planeación y control de actividades que reflejan el comportamiento de indicadores económicos como las fluctuaciones en los índices de inflación y devaluación, tasas de interés que permiten a la entidad mantenerse en el mercado competitivo, puesto que disminuye la incertidumbre en los riesgos asumidos, por lo tanto, otorga una mayor exactitud en los resultados finales del negocio. Aquí, por ejemplo, vemos lo que es los índices de inflación y devaluación. En este caso, estado, pues en nuestro país ha estado un poco constante. No el caso sea de Venezuela, obviamente, y de la Argentina, que posteriormente está sufriendo un debacle económico. Asimismo, juega un papel importante aspectos administrativos y contables y financieros. La implantación de un sistema eficaz de presupuesto constituye hoy en día una de las claves de éxito de una empresa desde su perspectiva financiera. Si no se cuenta con el sistema de presupuesto debidamente coordinado, la administración tendrá solo una idea muy vaga respecto a dónde dirigirse o a dónde se dirige la empresa. Por lo tanto, la importancia radica precisamente en contar con un sistema presupuestal como un instrumento de gestión para obtener el más productivo uso de los recursos. El presupuesto ayuda a determinar cuáles son las áreas fuertes y débiles de la empresa. El control presupuestal genera la coordinación interna de esfuerzos, planes y controla las operaciones y constituye la esencia de la planeación de las utilidades, y el sistema presupuestal provee un cuadro integral de las operaciones como un todo. Al realizar comparaciones entre los resultados operativos reales son resultados proyectados que pueden determinar el motivo por los cuales no se alcanzaron las metas y utilidades. El presupuesto realmente nos ayuda a tomar decisiones y también nos ayuda a saber si nos fue bien o no nos fue bien en el proyecto, si nos fue bien con un proyecto actual con respecto a un proyecto anterior, etcétera. Es una gran herramienta moderna para la toma de decisiones. Muy bien, compañeros, pues hasta aquí vamos a terminar con este video del presupuesto, y yo les insto a que revisen muy bien de manera detallada cada uno de esos conceptos, porque aquí vamos a atacar algunas actividades que van a tener posteriormente. Es necesario que lean, es necesario que se apropien de muchos conceptos para que cuando ustedes le toquen exponer y hacer su retórica en el momento de exponer, tengan ese background, es decir, ese bagaje, esa experiencia, pero sobre todo tenga ese lenguaje profesional para que ustedes puedan dirigirse a una audiencia. Les agradezco mucho su atención, nos vemos hasta la próxima y Dios los bendiga.